Los televidentes, para aquellos que nos eligen aquí a través de las pantallas de C9N. Arrancamos edición matinal. Alexis, ¿cómo estás? Buenos días, Sol. Buen día a la gente que está y a la que se suma a partir de este momento. Viernes, último día de la semana, sin embargo, tenemos que hablar de muchísimas noticias e informaciones que están en desarrollo y las que se sucedieron en las últimas horas. Iniciemos con estas informaciones que vamos a ir desglosando, desarrollando en esta primera parte del programa. Y hay que mencionar lo siguiente. En diferentes puntos del país hoy se registran estas novedades. ¿Qué es lo que dice nuestro mosaico informativo? Hablamos de la inseguridad, esta vez nos traslada hasta la zona de Luque. Un ladrón fue sorprendido por vecinos de un barrio cuando intentaba hurtar algunos objetos de una vivienda. Finalmente lo redujeron, maniataron, lo ataron y posteriormente entregaron a la policía. Bueno, sumamente difícil y triste el momento que está viviendo una familia en la zona de San Antonio, porque en medio de un siniestro se perdieron dos vidas, la de una mujer de 81 años y su nieto de poco más de 30. Las circunstancias se están averiguando. Lo lamentable es que esto se daba justamente a las 1:30 de la mañana. Hablamos de las altas notificaciones por casos de dengue, no solo en Asunción, sino en el departamento central. Muchos casos confirmados. Nuevamente, una cuestión relacionada a la higiene es la que se insiste desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con relación, primeramente, a cómo uno tiene o puede tener potenciales criaderos en sus viviendas. Y esta otra situación, la de los baldíos abandonados, que pueden ser focos de proliferación. Bueno, y se confirma un ataque en el norte del país, en la zona de Paso Barreto. Es ahí donde en estas imágenes compartimos lo que ha dejado el supuesto ataque de un grupo que incluso se presentaron como miembros de los famosos grupos criminales de ese punto del país. Ataques a animales, también a otros elementos y robo de víveres en ese punto. Y penosamente arrancábamos edición matinal hablando de muchos casos de inseguridad y lastimosamente seguimos hablando de esto. Exactamente. Judith, buen día. ¿Cuáles son las novedades? Buen día, soy Alexis, ¿cómo están? Saludos para la teleaudiencia. Y ahora llegó la policía aquí hasta la sucursal de Chacomer, ubicada sobre acceso sur a la altura de la ciudad de Ñemby, ante un código 210 considerado como robo agravado. Dos delincuentes a mano armada ingresaron hasta las oficinas aquí de Chacomer y de manera violenta se alzaron con toda la recaudación. Allí están los funcionarios bastante asustados todavía con lo ocurrido, porque inicialmente se habla que se hicieron pasar como clientes y una vez adentro ya finalmente revelan sus verdaderas intenciones y se alzan con una millonaria suma que hasta el momento no se precisa todavía porque todo es muy reciente. Lo cierto es que los efectivos policiales de la comisaría séptima de Ñemby están aquí recabando información. Vamos a acercarnos un poco hasta aquí, si por ahí podemos hablar con los funcionarios que están explicando cómo se dieron los hechos a la policía. De por ahí también están tratando de comunicarse entre sí en comisarías cercanas para poder hacer los controles o rastrillajes, a ver si es que pueden retener a estas personas que, reitero, se trataría de una dupla que llegó a bordo de una motocicleta. A ver un poco, ¿qué tal, señor? Vamos a hablar contigo un ratito, estamos en vivo para C9N. ¿Puede ser? Ahí van a llamar a uno de los funcionarios que vio el momento exacto del robo, a ver si es que puede hablar con nosotros y contarnos un poco más con detalles cómo exactamente fue, porque fíjense ustedes, Alexis, Sol, están entre muchos, ellos están los vendedores aquí del salón, así como también los funcionarios de la parte administrativa. Más hacia el fondo también tienen un depósito donde hay otros funcionarios destinados, y arriba ahí estamos viendo las otras oficinas donde también estaban los funcionarios de Chacomer cuando se dio este asalto, pero a todos los tomó por sorpresa. No podemos decir todavía si es que ellos cuentan con guardia de seguridad
A ver si es que podemos acceder al testimonio a uno de ellos. El comisario Cañete, el jefe de la comisaría de Ñemby, está hablando por teléfono ya pidiendo también el refuerzo pertinente, el apoyo de las comisarías aledañas para tratar de hacer los controles y ver si es que se puede llegar a esta dupla de asaltantes que, reitero, ingresaron hace instantes, cuestión de minutos nada más aquí a Chacomer, alzándose con una millonaria suma Alexis Sol. Bueno, estamos muy atentos. De hecho, hablamos, y Judith, en los últimos días estuviste reportando muchísimos casos de asalto de similares características, ¿no? O sea, podría ser la misma gavilla o también preocupa mucho el auge que se da con respecto a este tipo de atracos. Sí, no, esto es cosa todos los días. Alexis, recién incluso estamos acá cerca, pero en el barrio Païñú de Ñemby, mostrando incluso con imágenes de circuito cerrado el robo con el mismo modus operandi. Estamos hablando también de una dupla de asaltantes que llegaron para robar, pero en ese caso a un local de cobranza. No se descarta la posibilidad que se trate de la misma dupla, ¿por qué no? Pero para eso se va a tener que recurrir a las imágenes de circuito cerrado aquí de Chacomer, porque tienen varias cámaras. Eso es lo que también podría facilitar a la investigación para poder identificar a estas personas. Vamos a hablar acá con el comisario Cañete, que ya se liberó finalmente, a ver si es que tiene ya algunos datitos para facilitarnos sobre este hecho que es reciente. Comisario, estamos en vivo para C9N, algunos datitos que podamos ya anticipar sobre este hecho de robo. En principio se habla de una dupla de asaltantes. Así mismo, llegaron en motocicleta simulando ser. Ellos pensaban que eran clientes y uno de ellos bajó, el otro quedó en la motocicleta y estamos viendo las cámaras del circuito a fin de proteger bien los datos, ¿verdad? De tener, y ya convocamos a gente especializada en investigaciones criminalísticas a fin de levantar algunos indicios a seguir con este caso. Comisario, ¿la sucursal no cuenta con guardia de seguridad? No cuenta, estamos sin... Y aparentemente es un caso que muy aislado que ocurre, ¿verdad? Son cosas que día a día estamos en el trajín diario y... Uno se bajó, comisario. Y según manifestaciones de ellos, hasta el momento que solo uno se bajó. Ellos están entre muchos, lastimosamente no pudieron hacer nada porque se vieron sorprendidos. Y muchas veces eso es lo mejor que pueden hacer también, porque llegar a una de esta gente trabajan muchas veces con mucha impetuosidad y lo que ocurrió anteayer en la cartonería. ¿En qué sector agarraron el dinero, comisario? Y según eso estaba en la recaudación, dice, y ahora estamos hablando referente a esa situación. Aproximadamente no saben de estimar. No, justamente ningún. Pero sería una millonaria suma, comisario. Desconozco totalmente, le solicitaría que le haga la pregunta a ellos. ¿Es la primera vez que registran un robo en perjuicio de Chacomer? Así mismo. Gracias, comisario. Suerte. Bueno, allí está entonces lo que nos puede adelantar el comisario Cañete, el jefe de la comisaría séptima de Ñemby, sobre este hecho de robo. Y es llamativo, Alexis Sol, porque grande es Chacomer y esta sucursal, y que se haya animado una dupla asaltante que solo se haya bajado el acompañante. La verdad que llama la atención. Sí, totalmente. Vamos a ver, bueno, cómo avanza la investigación. Nosotros, por supuesto, vamos a acompañar todo el trabajo que se realiza también contigo, Judith, y bueno, veremos en qué va. Reiteramos, imágenes de circuito cerrado es lo que de alguna manera empezará a analizarse, que sin duda va a ser lo trascendental para ayudar a la investigación. Así es, solo vamos a ver si es que podemos acceder nosotros también a esas imágenes. Se está esperando ahora la llegada de la gente de criminalística por una parte y los investigadores de Central para poder acceder a esos indicios, a esos elementos técnicos. Gracias, completo como siempre, Judith. Bueno, vamos acompañando y siguiendo noticias trascendentales a esta hora del viernes. Vamos hasta la morgue judicial. ¿Recuerdan los restos óseos encontrados en la Quidabán? Nuestra compañera Angie tiene novedades sobre el punto. Buen día, compañeros. El saludo también a los televidentes. Si hablamos de estos restos óseos encontrados a orillas del río Aquidabán, ahí en la zona de Orqueta, ayer justamente arribaron estos restos óseos aquí en la morgue judicial dependiente del Ministerio Público en la ciudad de Asunción. Salía a hablar con nosotros el doctor Pablo Lemir, médico forense, acerca de este hallazgo, señalando que pescadores hallaron estos restos óseos. Estamos hablando de 18 piezas específicamente entre el maxilar inferior, tórax, fémur,
También, entre otros huesos hallados por pescadores, los pescadores dieron aviso a la policía y ellos realizaron la intervención correspondiente ya con la Policía Nacional y también agentes de criminalística. Hay que destacar que este hallazgo guardaría relación con un cráneo hallado hace un mes aproximadamente en la zona y que sería, no quiso adelantar nada el doctor Pablo Lemira acerca de quién se tratarían justamente estos restos óseos, pero se trataría de una persona desaparecida en la zona, un hombre de nacionalidad boliviana, decía él, pero el cotejo de datos se va a realizar a partir de este momento con el análisis forense correspondiente. Compartimos lo que nos decía el doctor Pablo Lemira hace instantes nada más. Pablo Lemira, acerca de este análisis que van a empezar a hacer a estos restos óseos hallados ahí en la zona del río Aquidauana, en Orqueta. Bueno, ¿qué es lo que se tiene de momento? Bueno, se recibieron los restos óseos ayer noche y hoy va a empezar el trabajo que consiste en sacar desembalar, digamos, limpiar. Y principalmente en este caso tenemos que ver si los 18 huesos que se encontraron ayer, uno de los cuales es el maxilar inferior, encajan o articula específicamente ese maxilar inferior con el cráneo que fue hallado hace aproximadamente un mes en las mismas inmediaciones del río Aquidauana. Eso nos va a permitir unificar los casos en el sentido de que vamos a tener en todo caso que buscar un solo cuerpo, ¿verdad? Y no dos por separado. O sea, una unificación de causa sería incluso porque tenemos en cuenta que hay otro fiscal que fue el que intervino en el primer procedimiento. Estamos hablando de un cráneo que fue traído a nuestras oficinas hace aproximadamente un mes. Este trabajo es llevado por el equipo de odontología y antropología forense, que forma parte del Departamento de Tanatología de la Dirección de Medicina Legal. Y ellos van a identificar. Lo primero que se hace es limpiar todo, articular, ver si se trata del mismo cuerpo y luego determinar rango etario, sexo, con textura física, talla, etcétera. E incluso cuando, por ejemplo, hablamos de características dentarias, podemos incluso ver si qué grupo socioeconómico pertenece por el tipo de trabajo que se hayan hecho en los dientes. Entonces, eso nos va a permitir ayudar a tratar de cerrar más la búsqueda y a partir de ahí pasarle esos datos al fiscal para ver cuáles son los sospechosos que él tiene como desaparecidos y ver a qué familia podría estar más involucrada y a partir de ahí llamarles para hacerle una entrevista, ver si podemos sacar un odontograma pre-mortem de esa persona y hacer la comparación, ver si tenemos match y a partir de ahí ver si es que hace falta o no hacer el ADN. Es un proceso largo. Que empieza hoy y que en el transcurso de los días veríamos los resultados. ¿En cuánto tiempo aproximadamente? Normalmente pedimos un mes, pero a veces puede ser menos. Depende todo de la cantidad y de la calidad y la información que aporta el cuerpo. En el momento se sabe que es del sexo masculino. Ahora la sospecha más importante es la que tenemos que sea sexo masculino, pero obviamente eso nos van a confirmar el equipo. La causa de muerte solamente si es que la causa de muerte está directamente involucrada con el hueso, por ejemplo, una perforación por el arma de fuego, una muesca que tiene el hueso por un arma blanca, es la que vamos a poder tener, o si no ya no vamos a poder tener la causa de muerte. ¿Se guarda relación con algún caso específico de esto? Hay que recordar que en toda la zona de Concepción, la zona norte, tenemos aproximadamente en este momento 4 personas desaparecidas, es decir, las 3 personas que están secuestradas y también tenemos la denuncia de la desaparición de un ciudadano boliviano por parte de su hermano que en este momento está viviendo en Alto Paraná. Muchísimas gracias, doctor. Ok, muchísimas gracias. Pablo Lemira. Bueno, y para reiterarles nada más la situación acerca de la cantidad de piezas óseas encontradas, estamos hablando de 18 en total, entre ellas fémures, costillas, radios y sacros, entre otros, incluso un maxilar inferior se va a realizar, el análisis, el odontograma y también el antropológico para poder determinar la raza, el sexo y también si es que se podría de repente por algún rastro que
pudo haber dejado un arma de fuego o de repente un arma blanca también en el hueso específicamente, pero esto va a significar evidentemente un estudio ya más pormenorizado, según lo que explicaba el doctor Pablo Lemir. Aproximadamente un mes llevaría identificar todos estos datos y también luego ya con el trabajo por parte del Ministerio Público, teniendo en cuenta que ahí en la zona del río Aquidauana y en la zona norte del país, específicamente en Orqueta, hay 4 personas desaparecidas y los familiares están expectantes ante esta situación, teniendo en cuenta que es una zona de influencia del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, compañeros. Esperemos que esto se pueda aclarar. Hablamos justamente de los resultados de estas pruebas para la tranquilidad de estas familias que, bueno, están expectantes a las novedades. Gracias, Angie, muy amable. Hasta luego, compañeros. Y a propósito de la zona norte del país y de los grupos criminales de ese sector, terroristas, ideologizados, hablamos ahora de este nuevo ataque que se perpetraba anoche en la zona de Paso Barreto, específicamente en un establecimiento ganadero perteneciente al ex titular de la Asociación Rural del Paraguay, Luis Villasanti. Bueno, se habla de esto, de que los responsables de estos disparos, veían imágenes justamente, tanto animales vacunos, equinos también, el tanque de agua que observamos en pantalla, también procedieron a robar víveres. Ellos se identificaron como miembros tanto del ACA como del EPP y exigieron que se distribuya carne en la ciudad de Paso Barreto, según, bueno, lo que llegaron a mencionar los testigos. Este grupo se está reagrupando, valga la redundancia, ACA-EP, inclusive ya nuevamente con influencia y asociación con el grupo criminal que opera en la zona norte del país. Hablamos del EPP. Fundadores en su momento, los hermanos Alfredo y Albino Jara Larrea, ambos abatidos en enfrentamientos con elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta. Pero atención, aparece un nombre que siempre también históricamente estaba relacionado, o al menos uno de los abatidos, Coco Bernal Maíz, por ejemplo, ya fallecido. Ahora la banda estaría liderada por Feliciano Bernal Maíz. Bueno, agradecemos por su tiempo. Ya estamos en contacto con el Teniente Coronel Luis Apesteguía. Teniente, gracias por recibir esta llamada. Queremos saber las novedades. Buen día. Sí, buen día a ustedes y a la audiencia. Bueno, ¿qué datos se tienen de este ataque, Teniente Coronel? Sí, conforme a las informaciones preliminares que manejamos, según el relato del funcionario de la estancia Diamante, una estancia que se encuentra al norte de Paso Barreto, el encargado de un retiro de esta estancia nos mencionó de que supuestamente el día de ayer, aproximadamente a las 20 horas, llegaron al retiro 2 personas, 2 o 3, él no pudo precisar exactamente cuántos eran, pero habla de 2 o 3 personas que estaban armadas, vestidas de camuflado, llegaron al retiro. Me preguntó si tenía armas, él tenía un revólver, mencionó que descargaron su revólver y le devolvieron, algo un poco raro. Luego le encerraron a él con su familia, estaba con su señora y un hijo menor. Les encerraron en una habitación y posteriormente empezaron a disparar. Él escuchó disparos y ya una vez que se silenció todo, salieron de esa habitación y encontraron animales muertos, específicamente 2 vacunos y un caballo que mataron y dejaron en ese lugar. Teniente Coronel, ¿alguna indicación, algo que supuestamente les habrían mencionado a estas personas camufladas? Bueno, siempre conforme al relato de este funcionario de la estancia, él menciona de que uno de ellos fue el que habló, el que preguntó a quién pertenecía a la estancia, y luego empezaron a hablar sobre la doctrina que tienen estos grupos terroristas que operan en la zona, y más nada, ninguna mensaje para el patrón, o tampoco se identificaron como
con una denominación. Así también menciona el señor de que estos desconocidos le preguntaban si ellos le conocían al Ejército del Pueblo, si conocían qué grupo era en el Ejército del Pueblo. Finalmente ellos responden al AKP, supuestamente, teniente coronel. Sí, no se descarta de que se trate de ese grupo, ¿verdad? Pero estamos todavía en etapa investigativa, ya a tempranas horas, policías de criminalística, como así también el Ministerio Público, están levantando ya las evidencias y bueno, para tener datos más técnicos y poder aclarar mejor lo ocurrido. En el ataque anterior en la zona de Arroyito aparentemente se había identificado a Feliciano Bernal Maíz, hermano de Coco Bernal Maíz, abatido también en enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta. Ahora, ¿alguna característica que coincida con él en este nuevo ataque? Hablamos de zona de influencia, Arroyito, Paso Barreto. Sí, así es. En realidad el ataque se produjo en una zona de influencia, por llamarlo de alguna forma, de este grupo. Acá sabemos que este grupo apareció de nuevo en el año 2019, ya liderado por los hermanos Bernal Maíz, uno de ellos abatido el año pasado. Y no son aproximadamente, son tres evidentemente bien identificados y es muy difícil que ellos recluten a otras personas. Tampoco pueden desarrollarse en armamento y están muy limitados realmente actualmente. Leticia Jara Larrea, hermana de los abatidos, también estaría involucrada. Así es, si se trata de ese grupo, sí, así como le dije, no se descarta que se trate de ese grupo, como podría tratarse también de algún otro grupo que esté emulando las acciones de estos grupos. Teniente coronel, a esta hora se sigue desarrollando el procedimiento justamente en ese lugar. ¿Cuáles son los pasos a seguir en ese punto a esta hora? Sí, así es. Ya aproximadamente a la 1 de la madrugada, personal de fuerzas especiales del Comando de Operaciones de Defensa Interna, como así también de inteligencia militar, estuvieron ya en la zona trabajando y bueno, seguimos haciendo a estas alturas. Y como también sí que ya con presencia hasta ahora de la Policía Nacional, de Criminalística y también del Ministerio Público. Teniente coronel, conversábamos meses anteriores acerca de la influencia. O sea, era un grupo que tuvo que migrar inclusive un poco más hacia la zona de Amambay, teniendo en cuenta que ya la zona de Arroyito, Paso Barreto y otras que anteriormente era su influencia, había ya una permanente, valga la redundancia, permanencia de la FTC. Ahora se están reagrupando en la zona, es como que los desafían, teniente coronel. Bueno, hay varios grupos, así como ustedes ya manejan también, ¿verdad? Los terroristas, los del EPP sufrieron una suerte de migración por la presión justamente y los trabajos que realizamos hacia el departamento de Amambay. Y estos otros grupos están de nuevo en el departamento de Concepción, ¿verdad? Como el AKP y también el ENL, pero hace bastante tiempo de que no están pudiendo realizar este tipo de acciones. Y bueno, ahora infelizmente lo están realizando, ¿verdad? Pero también se están exponiendo y es también algo que beneficia el trabajo nuestro, ¿verdad? En esta ocasión llama la atención, solamente mataron a los animales, no los carnearon, no lo usaron como avigeo, por ejemplo. Sí, así es, solamente para perjudicar solamente al dueño de la estancia, nada más que por eso no llevaron carne, sí llevaron víveres, según lo que manifiesta el personal de la estancia. Por último, teniente coronel, se habla del no pago del impuesto revolucionario, sucesivos ataques, San Pedro, Arroyito y ahora nuevamente la zona de Paso Barreto. ¿Podría relacionarse con eso? Pues nosotros no tenemos ninguna denuncia formal de que estos grupos estén presionando a ganaderos de la zona para que paguen. No hay una denuncia formal, pero todo está en etapa investigativa. Teniente coronel Luis Zapesteguía, gracias por su tiempo, por charlar con nosotros. Gracias a ustedes. Saludos. Bueno, hablamos de las vacunas VIP
que se de alguna manera denunciaron en el este del país. Más novedades con Joel López. Joel, buen día. ¿Qué tal, Sol? Buen día, saludos a Alexis, a los televidentes. Bueno, suspendida la audiencia para hoy, para las personas investigadas en este caso de vacunación VIP en la zona del presidente Franco. Según el Ministerio Público, estas dos personas solicitaron el cuaderno investigativo, por lo tanto, se suspende por hoy para el próximo miércoles esta audiencia para poder conocer también la postura de estas personas involucradas en esta investigación, parte de lo que mencionaba el fiscal del caso. La suspensión de la audiencia. ¿Cuántas personas, doctor, hasta ahora fueron llamados por lo menos? Iniciamos con ellos dos con indagatoria y a partir de la semana entrante estaremos realizando los otros. ¿A qué fecha se fija la...? Para el miércoles. Gracias, doctor. Cuando gusto. Bueno, esta es la situación. El próximo miércoles serán oídos el exdirector del Hospital del Presidente Franco, la jefa regional del PAI también deberá comparecer ante esta unidad fiscal que investiga este caso, compañeros. Nos seguimos atentos a las diligencias relacionadas a este caso y una eventual imputación a los involucrados. Gracias, Joel. Hasta cualquier momento, hasta luego. Bueno, la información nos lleva hasta el vecino país, hasta la República Argentina, para hablar de la situación donde el país vecino batió su propio récord de muertes por COVID-19 ayer, tras la confirmación de 537 decesos a causa de la enfermedad. Con esta cifra, el país vecino alcanzó la línea de los 60.620 muertos. Además, se detectaron más de 27.000 nuevos casos de contagios, totalizando así 2.796.000. Bueno, hablemos de un consejo muy importante porque en Misionera S.A. van a encontrar todos aquellos productos que están buscando a precios increíbles. Sí, cómodas cuotas, que continúan avanzando sobre el Chaco. No se descarta que de forma puntual pueda generar fenómenos. Hablamos del centro y norte de Presidente Hayes, el norte de Alto Paraguay y el centro, este y norte de Boquerón. Cambiamos de tema y hablamos ahora de una comisión de seguridad ciudadana y atención a estas imágenes de cómo finalmente terminan entregando a este presunto delincuente a los agentes de la policía jurisdiccional. Él fue sorprendido intentando hurtar algunos objetos de valor de una vivienda. Finalmente ya fue capturado por los vecinos, maniatado, expuesto en la vía pública para posteriormente ser entregado a los agentes del orden. Vecinos del lugar alertaron a una vecina que está siendo víctima de hurto de sus sillas de plástico por dos sujetos de sexo masculino quien se están dando a la fuga, donde la misma salió a gritar y salió todo el vecindario prácticamente a perseguirlos, donde uno de los sujetos fue reducido por un vecino del lugar, el otro se pudo escapar y el que le redujo al aprendido lo ató con una piola por un cartel de señalización vial, donde llegamos al lugar, recabamos los datos, los esposamos al aprendido y luego los trasladamos con la evidencia hasta la comisaría para el procedimiento de rigor. Sería ya una persona conocida, ¿no? La persona tiene varios antecedentes como hurto 2019, 2 hurtos 2019 y 2017 exposición al peligro del tránsito terrestre. ¿Estaba en compañía de otra persona? Así mismo manifestaron los vecinos y la otra persona que estaba a pie se dio a la fuga. Por lo visto fue un poco más ágil y pudo escapar de los vecinos. ¿Y ellos llevaban a costa de las sillas?
Eso fue lo que manifestó la víctima y por ende, por lo visto, este sujeto es el que llevaba la silla y no pudo escapar y se recuperó el objeto que estaban hurtando. Sí, pero con mi primo, que también estaba, y justamente nuestro vecino me pidió ayudar y le perseguimos. Y hacia la zona, no sé cómo te voy a explicar, Cocue era, y le atrapamos. Y le trajimos acá por la columna. ¿Le atamos por ese Sí, le cartel? atamos por la columnita. Después vino la patrullera y le llevaron. ¿Y qué este hombre tenía? Y nada, solamente esa. Son 20, 25 años tenía solamente. ¿Y qué se llevaron estos hombres? Silla plástico. Silla plástica. Sí, de la vecina. ¿Y tenían esas sillas Sí, todavía? tenía. Y dejaron allá y corrieron ellos. ¿Y ustedes trajeron realmente? Sí. O sea, su dueño lo trajo y nosotros le perseguimos a los jóvenes. ¿Qué tal le daba seguridad por la zona? Y bien, totalmente. Pero hay que traer más patrullera y eso atentos. Así de noche, eso es lo que viene, esos chepiritos y eso. Rafael Abogado y Braulio Roa son las víctimas de una situación terrible que se daba en el barrio Chucarro de San Antonio, un incendio que consumió toda una vivienda. El fuego comenzó pasado a las 1:30, en cuestión de minutos consumió por completo la habitación donde estaban ambas personas. A este lugar llegaron efectivos policiales y vecinos, quienes hicieron lo posible por reanimar a las víctimas, pero ya no dieron señales de vida. Posteriormente también llegaron los bomberos y sofocaron el fuego. El incendio de este domicilio, cuya en el interior de las piezas, como ya verán atrás de mi persona, se encontraban dos personas, una del sexo femenino, de una señora de 81 años de edad, con su nieto de 32 años de edad. Ambas personas fueron auxiliadas con la ayuda de los vecinos del lugar. Logramos romper la pared de material cocido, sacamos por ahí a las personas, con la ayuda de bomberos voluntarios procedimos a la reanimación de ambas personas, no logrando hacer eso, revivir a los mismos. ¿Y estas personas estaban calcinadas o habrían fallecido asfixiadas? La persona del sexo femenino, la abuelita, tiene una quemadura de primer y segundo grado en su cuerpo. Sí. A simple vista divisamos eso. Los vecinos también trataban de ayudar, ¿no? Claro, ellos ayudaron, hicieron todo lo posible, como así también la gente de bomberos voluntarios lograron apagar el incendio, procedieron al enfriamiento del lugar y lamentablemente no pudimos salvar a estas dos vidas. Estas personas, las víctimas, estaban solamente ellos dos o habían más personas? Según la hija de ya fallecida ahora, ellas son las dos personas que viven acá, solamente ellos dos viven acá en el lugar. Ahora bien, sobre las causas del incendio, ¿mencionaron algo? Ya sería gente especializada, gente criminalística que van a determinar el proceder, dónde ocurrió, cómo ocurrió el incendio. Ellos están en camino también en este momento, como así también médico forense y gente del Ministerio Público. Prácticamente la totalidad de la casa incendiada. No, solamente la pieza donde se encontraban los dos y una parte de la cocina. Hablamos ahora de un caso de estafa, un joven emprendedor, un negocio recientemente abierto al público. Él resultó víctima de timadores al recibir un cheque robado como pago por 4 acondicionadores de aire. El hecho ocurrió en la tarde de ayer cuando un hombre interesado en las mercaderías se hizo pasar por cliente tras varios días de negociaciones cuyo pago debía ser en efectivo. Finalmente acudió al lugar para realizar la estafa con un cheque robado. Todo esto pasó ayer, pero en la semana ya fueron trabajando en cuanto a ganarse la confianza conmigo, ¿verdad? Ya empezaron como cualquier cliente particular y bueno, así fue ganando confianza. Le hicimos precio como si fuera un cliente normal. El pago iba a ser en efectivo. Cuando esta persona viene aquí, entra en confianza, conoce la zona, me habla sobre la arenera, dice que es cliente de mi papá también tiene una mueblería y así va entrando en confianza conmigo. Estaban haciendo trabajos en la municipalidad, no sé qué, hace que yo entre en confianza y bueno, y le tomo el cheque. Aparte de que el cheque es robado, él en todo momento se hizo pasar por esta persona. O sea, tenía su cédula. Tenía su cédula, había un robo de identidad. Entonces, en todo momento, yo no iba a dudar de que él era Rodrigo Balbuena. Entonces, ahí
ahí yo confié y agarré el cheque, ¿verdad? Pero supuestamente estaba a su nombre. Yo no conozco la verdadera identidad del que me estafó. Yo, incluso, es más, él me pidió facturas, todo el número del RUC tenía, porque era cierto el número del RUC. Yo después averigüé, indagué. Yo tengo todos los datos del que supuestamente me compró. Ahora, ¿qué llegó esta persona? A bordo de un flete. Yo lo di a entender como que era un subsecretario, porque se comportaban de esa manera. Ahora, cuando yo me voy a cobrar, viene el fletero porque se dio cuenta realmente que a mí me jodieron. ¿Por qué? Porque él se va, deja en el barrio Rosedal la mercadería y transborda la mercadería a otro vehículo. Y ahí le dije, ni chene, peón, de joder, él estaba hablando guaraní, vos le jodiste al muchacho, le dijo, ¿verdad? Y pilló el fletero. Le pilló el fletero y le dijo, vos no te vayas a meter, este no es tu problema, vos haces tu trabajo y ya. Entonces en ese interín el fletero viene a la comisaría y intenta hacer la denuncia y le dicen lo mismo en la comisaría. Ese no es tu problema, que venga el muchacho que fue estafado. Por eso él viene. Cuando él viene, yo estoy en el banco intentando cobrar y el cajero me demora a mí, me mete a la pieza porque obviamente el cheque era robado. La parte triste de la historia, Juan Carlos, vos usaste plata de tu abuelo para poder completar los productos que ibas a vender, supuestamente. Con todo el dolor en el alma. Uno cuando empieza a veces trata de luchar y ganarse de la forma que puede. Y como era una venta grande, yo dije, este va a ser mi venta de la semana, voy a pagar mis cuentas. Y le busqué a mi abuelo porque le dije, abuelo, préstame yo mañana te devuelvo, le dije, ¿verdad? El tema es que al comienzo iba a ser todo en efectivo, ¿verdad? Y como te dije, fue un trabajo de una semana donde no es que él me buscó para hacer las cosas rápidas, sino que yo busqué venderle. Yo sé que el fletero tiene la foto del muchacho. El fletero, yo estoy tratando de ubicarle al fletero para poder contactarme con él y tener la foto del muchacho. También aquí hay cámaras en la panadería municipal de la municipalidad. Tengo vecinos que tienen, pero no, lo que estoy averiguando es si da para acá. Si da, yo voy a dar con la chapa. Si doy con la chapa, doy con el fletero. Y si doy con el fletero, doy con la foto. Bueno, y en este caso de inseguridad llama bastante la atención porque decimos, ni los uniformados ni los policías se salvan de los delincuentes. En este caso, el suboficial de la Policía Nacional fue víctima de 3 delincuentes, quienes con machetillo le robaron su mochila, que contenía sus documentaciones, arma reglamentaria y también su aparato celular. El uniformado estaba aguardando un transporte público para ir a su puesto de trabajo. Posteriormente, los autores del hecho fueron detenidos. En la zona de Villa Bonita, a 2 cuadras de una zona denominada Ñandestaba, el suboficial se disponía a abordar un colectivo en la zona, iba caminando de su casa a 2 cuadras a la avenida principal, y en ese interín le interceptan 3 personas, todo el sexo masculino, con la característica física y fisonómica mencionada por el suboficial, los mismos con machetillo como elemento, como arma utilizada para apretarle. ¿Los 3 tenían o solo uno? Menciona que 2 tenían y el otro se encargó de arrebatarle la cartera que tenía acá enfrente, dice. ¿Venían en moto estas personas en la comisaría? No, a pie estaba. También el personal policial estaba a pie. Entonces, le arrebata la cartera, el suboficial tuvo que entregar porque uno le agarró en la izquierda y derecha y el otro que le encara hacia la parte de frente, ¿verdad? Ya nada pudo hacer para defenderse. Ya nada pudo hacer y entonces estas personas corrieron, los 3 delincuentes corrieron tras perpetrar el hecho. El suboficial inmediatamente, a través de un vecino, ¿verdad?, pidiendo auxilio, pudo hacer una llamada al sistema 911, lo cual se dictó a través de radio. Inmediatamente el personal de guardia que estaba en las inmediaciones acudió al lugar, se hizo un recorrido en la zona donde estaba. Inmediatamente ya, según la característica física y fisonómica, se pudo individualizar, ¿verdad?, como autor del hecho y se hizo el seguimiento y siendo a las 8 de la mañana ya se pudo dar
con Osvaldo Oliver Ortega, alias Oliver, 22 años de edad. El mismo tenía una orden de detención pendiente por hurto agravado. Entonces, la cartera ya fue ubicada también. Él mismo tiró las inmediaciones de su casa, en la zona donde estaba. No así la pistola que denunció el suboficial y un celular. Todas sus pertenencias, tanto las tarjetas de crédito, tarjeta de débito, su placa policial, estaba dentro de la cartera que habían hurtado a esta gente. Rápidamente habrían reducido entonces la pistola y el celular de este agente policial. Y creemos que sí, ¿verdad? Que habrían reducido o habrían guardado en otro lugar, ¿verdad? Entonces, ya le mencioné que inmediatamente fue detenido esta persona el día de ayer, Osvaldo Oliver, quien contaba con orden de detención pendiente, ¿verdad? Al hecho, ¿verdad? Y el día de la fecha se hizo el seguimiento, se prosiguió con la investigación y se pudo dar con este Gustavo Darío Vázquez, alias Patú, también mayor de edad, y siendo las 14 horas aproximadamente, se procedió a la detención de José Manuel Delgado, alias Cacique. Toda esta persona tiene antecedentes por hurto y con alguna medida de prisión domiciliaria. Ellos no mencionaron eso, se le preguntó y en todo momento negaron, ¿verdad? Por supuesto que van a negar, pero sí mencionaron la autoría del hecho, ¿verdad? Que sí, fueron ellos los que cometieron, ¿verdad? El hecho. ¿En ningún momento identificaron como agente policial a la víctima? No. Pensaron que era al azar, sí, así mismo. Ya está a disposición del Ministerio Público y el juzgado correspondiente. Y la verdad que en toda Villa Elisa no, seguridad cero, vamos a decir. En toda Villa Elisa, no solamente en Villa Bonita. Lamentablemente tengo que estar pasando por esta situación. ¿Vos solés hacer un recorrido por acá siempre? Sí, suelo caminar. Inclusive ya viví en carne propia eso también. ¿Ya te asaltaron? Sí, pero zafé por lo que la patrullera estaba detrás del colectivo con el que venía yo. ¿No estabas esperando colectivo? No, yo me bajé del colectivo y detrás venía la moto con los motochorros, como se dice. ¿Te llegaron a sacar algo? No, gracias a Dios no. Pero casi te apretaron. Sí, no, ya se bajó lo uno con arma. Y la verdad que es lamentable porque acá, por ejemplo, en la plaza hay mucha gente que hacen caminata, hacen ejercicio todos los días, ¿verdad? Y normalmente uno viene con la familia, pero no, es difícil de disfrutar así porque estamos todos con miedo, como se dice normalmente. La verdad que es muy peligroso. Hay que reforzar la seguridad policial por acá. Y la verdad que sí, por todas partes, porque inclusive yo creo que sería factible también que recorrieran de forma particular la patrullera, o sea, los policías, ¿verdad? Y hablando de la previa a esto que serán los Juegos Olímpicos Tokio 2020, hablamos ahora de esta... Hola compañeros, ¿cómo están? Saludos a ustedes y a todos los televidentes. Nos encontramos aquí frente mismo al edificio de IPS Caja Central, aquí sobre Herrera y Constitución, donde un grupo de trabajadores se está manifestando, específicamente la corriente sindical clasista. Estamos con Eduardo Ojeda para entender un poco, Eduardo. Decían, es un repudio a las autoridades, principalmente de esta institución, que no está cuidando a los asegurados, Eduardo. Bueno, la corriente sindical clasista, dentro del marco del Día Internacional de la Clase Obrera, los trabajadores, venimos a levantar nuestra voz de protesta, nuestro repudio a la autoridad del Instituto de Previsión Social por el abandono a los asegurados en el momento más difícil de la humanidad y de la situación sanitaria en el país que se ha vivido históricamente. Ha empeorado la situación en esta pandemia para los asegurados. La falta de insumos, medicamentos, de cama intermedia y de unidad de terapia intensiva. Falta todo para los asegurados. El IPS tiene mucha plata, el IPS tiene muchos recursos. Y por eso venimos a decirle al presidente del IPS y a todas las autoridades, ¿a dónde está el dinero de los asegurados?
¿Por qué tenía que faltar esto? Casi 6.000 muertos por la pandemia. Y estamos seguros que miles se podía haber salvado de esa vida que se perdió si hubiese una administración coherente, honesta, para poder darle una política de atención a los asegurados. Prácticamente en el IPS se tiene la información, ustedes como trabajadores agremiados, que hay gente que se le está dejando morir sin siquiera atender. Sí, es una situación pública eso. Los asegurados ya ni llegan a los hospitales. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones básicas y mínimas para que eso se pueda dar. Pero aquellos que tienen condiciones y llegan y confiando que pueden conseguir si pelean, no consigue la cama de terapia intensiva, no consigue ser atendido, porque falta todo médico, falta todo, entonces se quedan en los pasillos y mueren. Esa es la realidad que viven los asegurados. Por eso le decimos a la autoridad del IPS, ¿a dónde está la plata? ¿Por qué abandona a los asegurados en este momento más difícil? Y más los enfermos crónicos, los que están en espera por otras enfermedades para ser atendidos. Es un caos el IPS en este momento. Además de la situación del IPS, hablando un poco de la cuestión general también, Eduardo, ¿qué información tienen ustedes respecto al tema trabajadores en particular? Además del tema de la suspensión laboral, desvinculaciones, el tema del virus que también lastimosamente está agarrando cada vez a más personas. ¿Cuál es el panorama que tienen ustedes a nivel nacional? Bueno, antes que nada, también queremos exigir las vacunas. La vacuna va a salvar vidas y basta de especulación, presidente de la República, Aldo Benítez y sus amigos politiqueros. Basta de maniobra. El pueblo necesita las vacunas y traiga la vacuna. Por otro lado, la situación laboral. Es muy bueno recordar que en esta pandemia ha empeorado la situación de los trabajadores. Antes de la pandemia, nosotros teníamos 3.200.000 trabajadores en Paraguay ocupados, de los cuales 700.000 nomás estaba en el marco de la formalidad. Eso se hizo desastre, es decir, empeoró la situación. Los miles de trabajadores que estaban en la subocupación, estaban en la informalidad, pasaron a ser absolutamente desocupados. Nosotros decimos más de 1 millón de trabajadores de esos trabajadores informales pasaron prácticamente a la desocupación. Y casi 300.000 trabajadores de la formalidad pasaron también a la absoluta desocupación. Y hoy casi 30.000 trabajadores están con suspensiones laborales y que va creciendo en este momento. Se reclama la política de Estado. Nosotros exigimos una política de Estado para proteger esos empleos. El gobierno tiene que salir a proteger los empleos que se tienen. Y para tal se necesita una política urgente de desarrollo, una política urgente para proteger la producción nacional industrial en nuestro país. Cosa que el gobierno ni se preocupa ni habla de esta situación. Si eso no se hace, no se va a ir perdiendo más empleo y va a aumentar la miseria y la pobreza en nuestro país. Gracias, Eduardo. Eduardo Ojeda de la Corriente Sindical Clasista conversando con nosotros. Como les decíamos, este es un acto de protesta que se realiza aquí frente al edificio administrativo del IPS, frente al edificio Caja Central, que es este edificio que se encuentra aquí frente mismo también al Ministerio de Salud a modo de referencia. Ya escucharon ustedes los reclamos y ese dato que nos daba don Eduardo, uno de los referentes de los obreros, de los trabajadores, que de 3.500.000 personas que trabajan, lastimosamente eso se redujo, decía 1% del sector informal se redujo, está en la desocupación, en el desempleo, eso tiene consecuencias lógicamente y hablamos de pobreza propiamente, y por otro lado el tema de la formalidad que también lastimosamente se ve afectada por la pandemia. Sin dejar de lado Alexis Sol, lo que nos decía, es asegurado que se va al IPS, sí, que no puede siquiera ingresar a las salas de internación debido a que, bueno, no se ha previsto tampoco y no se han hecho las inversiones necesarias a tiempo para poder hacer frente a la pandemia. Bueno, una realidad que viven todos los asegurados día a día y esto se va incrementando, va aumentando. La denuncia y el repudio en realidad es prácticamente de todos, así que veremos cómo continúa esta manifestación. Reiteramos entonces las calles, Mariano, para tener en cuenta aquellos que deban transitar por ahí, para evitar para tomar otros espacios.
Luis Alberto de Herrera y Constitución. Sobre la calle Constitución es donde está cerrada la circulación vehicular debido a esta protesta que se realiza a estas horas de la mañana. Perfecto, gracias Mariano. Hasta luego. Cambiamos de tema y hablamos ahora de la posibilidad de que el gobierno implemente nuevas reglamentaciones, nuevas restricciones que limitan el horario de atención, por ejemplo, en los bares y locales de este tipo. Desde ese sector, los miembros de la Asociación de Bares del Paraguay presentaron una propuesta al Ministerio de Salud para seguir trabajando, ya que temen, y prácticamente sería hasta inminente, nuevas restricciones. Piden extender el horario de atención durante la madrugada y plantean expulsar del gremio a los negocios que no cumplan los protocolos establecidos. El proyecto de los dueños de bares que forman parte de Asobar PI consiste en otorgar una placa de bar seguro a todos aquellos locales miembros del gremio que cumplan con todos los protocolos como lavado de manos, desinfección, uso de tapabocas y toma de temperatura, de manera a que el cliente que asista esté en conocimiento que el lugar acata debidamente las condiciones de salud. Además del pedido de extensión de horario de operatividad de domingo a jueves hasta la 1 de la madrugada y los viernes y sábados hasta las 2, teniendo en cuenta que actualmente, según el último decreto, pueden permanecer abiertos solo hasta la medianoche. Asobar PI es un gremio que tiene casi 150 empresas adentro. Estamos hablando de aproximadamente 5.000 puestos de trabajo directos que hoy en día están totalmente a la deriva. Nosotros como gremio hemos presentado propuestas a los ministerios para trabajar en conjunto, anteponiendo la salud sobre todas las cosas. Aquellos bares que no cumplan con los requisitos para llevar a cabo los protocolos sanitarios en forma o incumplan los mismos serán expulsados de la asociación y denunciados a las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con esto? En primer lugar, salvar los trabajos. Ahora, si toman la decisión de que debemos ir obligatoriamente a cuarentena y no trabajar más, pues entonces hay que trabajar en equipo y planificar. Nosotros estamos trabajando a un 40% desde que empezó la cuarentena número 1 en marzo del año pasado y pagamos toda nuestra cuenta a un 100%. Inclusive hay un montón de empleados, ¿verdad? Y gente que depende de nuestras empresas, más de 5.000. Y nosotros estamos trabajando a pérdida hace más de un año y un mes. Nosotros simplemente pedimos que nos dejen trabajar hasta las 12 de domingo a jueves y una extensión horaria hasta las 2 de la mañana de viernes y sábado. Prácticamente son 4 horas semanales, que vienen a ser 16 horas mensuales que nosotros estamos pidiendo. Según la propuesta, los bares que incumplan con estas medidas serán expulsados del gremio. Mencionaron también que no pueden aceptar volver a cerrar sus locales sin una propuesta económica del gobierno, teniendo en cuenta que desde el inicio de la pandemia están trabajando a pérdida. Ciertas consecuencias en el organismo, principalmente quienes padecemos de las famosas alergias. Bueno, y hablemos de eso, ya estamos en este contacto vía Zoom y agradecemos justamente a la doctora Cintia Pérez. ¿Cómo está, doctora? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, doctora, bien, doctora, con una rinitis tremenda y queremos hablar de eso. Ah, ya, bueno, entonces te tenemos que esperar también por el consultorio. Comentar acerca de esto, doctora. Sabemos que es una constante en esta época del año debido a los cambios de clima. Ahora, con el contexto sanitario, como que estamos un poco más delicados. Comentar acerca de esto, sobre los cuidados a tener en cuenta, principalmente los alérgicos. Sí, realmente las alergias, la rinitis alérgica, que es lo que está comentando Alexis, el paciente muchas veces lo sufre todo el año, solamente que en este momento, con el cambio climático, con el tiempo frío, con las infecciones, el tema de las virosis, esto se vuelve más molesto, más importante, ¿verdad? Y entonces es cuando tenemos que precisar un poquitito mejor el diagnóstico y el tratamiento, ¿verdad? Muchas veces los pacientes que ya tenían los síntomas de rinitis, que son los estornudos, la congestión nasal, la picazón de la nariz, el chorreo de nariz, en este momento eso empeora.
y muchas veces ya también con el miedo o la confusión de si es una virosis. Entonces es interesante hacer un buen tratamiento. Doctora, lo primero, siempre descartar la automedicación, pero por lo general, y no quiero fomentar lo siguiente, apenas nos chorrea la nariz, nos pica el ojo, tenemos la rinitis, nos molesta la garganta, bueno, voy a tomar mi antialérgico y le metes cualquier pastilla que de repente palia por unos minutos la congestión, pero después vuelve con todo. Eso no es recomendable. Bueno, realmente, Alexis, en la automedicación hay algunas medicaciones como ciertas gotas nasales que nosotros los especialistas en alergia recomendamos que no sean utilizados porque eso da, por ejemplo, un efecto de recidiva y recrudescencia posterior, ¿verdad? Entonces decimos que hay algunas cosas que no deberían ser automedicadas, pero los pacientes que son alérgicos, que muchas veces ya te hicieron un tratamiento y tienen ya un plan de tratamiento, porque nosotros a veces le decimos a los pacientes inclusive un plan a posterior de lo que puede hacer cuando tienen los síntomas. Entonces eso estaría bien, ¿verdad? Dentro de las medicaciones de alergia, tenemos que saber que los antialérgicos son muy comunes y tenemos que saber que algunos antialérgicos son muy buenos y producen un muy buen efecto porque actúan sobre los tejidos, en este caso el nasal, y sin embargo, sin pasar al cerebro, ¿verdad? Sin embargo, hay otros antialérgicos que pueden ser que nos corten un poco el moco de la nariz, pero nos van a producir muchos sueños, somnolencia, después a veces los adultos tienen que manejar, los niños tienen que ir a la escuela. Entonces, es importante saber cuál es la medicación correcta en el caso de que no estamos pudiendo acudir a un médico, saber cuál es la más correcta, entonces eso sería con un plan de tratamiento. Siempre es importante resaltar eso, ¿no? No acudir a ciertas medidas o a ciertos medicamentos porque alguien tiene algo similar y bueno, yo voy por ese lado también. Con respecto a esto y principalmente en diferentes edades, se está dando que muchas criaturas también están con esta condición. ¿Hay alguna variación en cuanto a las medidas que se tienen que tomar con los pequeños? Mira, realmente las rinitis alérgicas son muy frecuentes en los niños, ¿verdad? También el asma alérgica, que es otra de las afecciones alérgicas. Y lo que recomendamos es de que estos pacientes tengan un tratamiento de control de los síntomas. ¿Eso qué significa? De que tienen que tener, inclusive cuando están esporádicamente bien, si son niños que tienen varios cuadros en el año, que tengan un tratamiento de control, ¿verdad? Entonces eso sería algo importante. También todos los cuidados que decimos en estas épocas, ¿verdad? De evitar, procurar no enfermarse, recibir la vacuna antigripal, eso es algo importante para los niños. También la buena alimentación, que los niños estén fuertes, sanos, y también el tema con este frío de los cuidados de abrigarse al salir, cosas básicas que de repente lo sabemos y muchas veces no lo tenemos tan en cuenta. Doctora, por ejemplo, la asociación de alergias, por citar un ejemplo, o sea, estamos hablando de las respiratorias, pero existen también reacciones en la piel, por ejemplo. Existen situaciones en las que ambas se conjugan. Por ejemplo, una situación bastante particular. Una vez agarré un maní del ¿cómo es que le dicen? Donde se exponen los productos a granel. Me comí 2 o 3 maní que estaban ahí y rápidamente me dio una reacción. Empezó a picar los ojos, me dio urticaria, me salieron las ronchitas, pero después ya también tenía dificultad para respirar. ¿Eso es común? Mira, que tuviste algo delicado. Sí. No pude dormir de la comezón ni de la insuficiencia respiratoria. Bueno, sabes que tuviste una anafilaxia, ¿verdad? No, ahora me estoy enterando. No consulté, me automediqué. Bueno, a lo que vos preguntaste, la persona que tiene una enfermedad alérgica muchas veces tiene otras enfermedades alérgicas. Por ejemplo, el que tiene rinitis alérgica a veces y muchas veces tiene también asma. O el que tiene asma más veces tiene rinitis alérgica. En algunos trabajos vemos que de 100 niños asmáticos, 80 tienen también rinitis alérgica.
Y también las personas que tienen las afecciones respiratorias alérgicas pueden tener alergias alimentarias, como es lo que vos tenés. Al principio me hablaste de que tu nariz estás con síntomas de la nariz y ahora me contás de que tuviste una reacción. Eso fue hace mucho. Sí. Y nunca más comiste el maní, ¿verdad? Sí, suelo comer eventualmente, pero ya esa reacción. Mira, entonces hay que evaluar, porque lo que contabas, vos tuviste un problema como con la lesión de piel y te faltó el aire. Entonces cuando tenemos esos dos síntomas hablamos de una anafilaxia, que es una reacción potencialmente mortal de la alergia. ¿Sí? Entonces, y te cuento que el maní es uno de los alergenos más frecuentes en los adultos. Porque en los niños es más frecuente la leche, el huevo, porque eso es lo que está más expuesto. Pero en los adultos el maní, los frutos secos, el pescado, también, los mariscos. Doctora, y hablar de eso, a veces uno se expone en diferentes circunstancias, ¿verdad?, a este tipo de reacciones, porque nunca se hizo una prueba, un chequeo acerca de a qué está expuesto, o sea, a qué es alérgico. ¿Esto se realiza en todos los centros asistenciales o cómo viene la mano? Porque suena como algo un poco más complicado, ¿o no es así? ¿Cuál es el procedimiento a realizarse en estos casos? Y bueno, el procedimiento es primeramente tener una sospecha de la enfermedad. O sea, es difícil que uno vaya al alergista, al especialista y diga quiero una prueba a todo. Claro. ¿Por qué? Te explico por qué. Eso es importante que sepan de que las pruebas a veces pueden ser positivas, pero si uno no tiene ese cuadro clínico, entonces probablemente no tenga esa enfermedad. Entonces lo primero que tenemos que tener es la sospecha de esa enfermedad. Por ejemplo, Alexis cuenta que tiene una sospecha de que reaccionó a un alimento, entonces estudiar eso, ¿verdad? ¿Y cómo se hace? Se hace por medio de pruebas de alergia. Estas pruebas de alergia pueden ser en piel, que son los test cutáneos de alergia que realizamos los especialistas en alergia, o también las pruebas en sangre, que es el radioinmunoanálisis. Otros métodos también que ahora mismo también contamos con el país, que son un poco más específicos y más amplios. Esto en algunas oportunidades, la consulta del especialista en alergia lo puede hacer en los hospitales donde cuenten con especialistas en esta área, en hospitales, sanatorios, ¿verdad? Tengo también colegas que están trabajando en centros de salud o en clínicas o en centros privados. Y entonces, de acuerdo a esto, se pide qué estudio es el más adecuado, ¿sí? No es que tenemos que hacernos un estudio a todos o antes de comer una cosa tenemos que ya sospechar que... A veces puede haber una sospecha, ¿verdad? De repente si hay demasiada herencia familiar de alergia. Entonces ahí puede haber una sospecha y querramos adelantarnos un poco a ver si lo tenemos también. Doctora, pero en general es primero con el cuadro clínico del paciente. Antes de cerrar, simplemente breve para decirle a la gente, cuidados a tener en cuenta en esta época fresca que se viene, rápidamente repasar eso, así obviamente aprovechamos esto, aquellos que nos están mirando en este frente frío que se viene. Y bueno, en este frente frío, y hablamos de los pacientes alérgicos, lo ideal es que el paciente alérgico tenga ya un plan de tratamiento para estas épocas, para saber qué medicación ir haciendo cuando tiene los síntomas. Si son pacientes que tienen cuadros graves o moderados, hacer su medicación, porque a veces el paciente va y le dicen tenés que hacer esta medicación por 2 o 3 meses y el paciente a la semana que se siente bien ya lo suspende. Entonces, cumplir las pautas de tratamiento en los pacientes alérgicos, por un lado. Por otro lado, los que pueden recibir las vacunas antigripales estaría bien también, es una protección más. Otra cosa sería el tema de abrigarse siempre al salir, porque nos damos cuenta de cuando somos alérgicos y viene un frío, salimos afuera, empezamos a estornudar más, entonces tener eso en cuenta y una buena alimentación. Creo que más o menos ahí se resume todos los cuidados para los pacientes alérgicos. Doctora, muchísimas gracias por este contacto. La vamos a seguir molestándola en cualquier momento. A ustedes cuando quieran. Gracias. Bueno, vamos con la señal de Diego Agüero hasta la zona de San Antonio. Diego, el saludo, buen día.
Buen día Sol, el saludo para Alexis, para la teleaudiencia. Estamos en San Antonio, específicamente en un asentamiento donde lamentablemente se produjo el deceso de una mujer de 80 años y su nieto de 32. Ambos se encontraban en la vivienda cuando se produce el incendio en horas de la madrugada. Un incendio que consumió por completo parte de la vivienda y al mismo tiempo se llevó a estas dos personas. Una persona de 32 años, decíamos, un joven que se estaba recuperando después de múltiples dolencias que tuvo a raíz de un accidente en motocicleta. Y en este caso la abuela de más de 80 años que tampoco pudo soportar. Y prácticamente la intoxicación por humo fue lo que produjo la muerte de estas dos personas. No tuvieron quemaduras muy graves, sin embargo, no resistieron por la contaminación que se generó dentro de la casa, a raíz del humo. Estamos en la vivienda de Auda, ella es la hija de doña Rafaela. Fue terrible, ¿no? En horas de la madrugada se produjo este incendio. Sí, en horas de la madrugada, a las 1:40 es que a mí se me había avisado mi nuera que había un humo que le parecía muy raro al costado de la casa. Yo pues estaba muy pegada a su casa, la casa de mi mamá. Entonces, enseguida nosotros nos fuimos a ver si por ahí no se quemaba basura, pues a veces se hacía eso. Y al final no fue así, nos dijo, con mi marido me fui y me dice, él no es dentro de la casa, pero no es dentro de la habitación, me dice. Bueno, procuramos entrar por un costado que tenemos nosotros donde podemos pasar para llegar a ella. No pudimos ya del humo que era muy denso. Sí. Después de eso, entonces intentamos hacia la calle, porque ella tiene una despensa, entonces rompimos todo con martillo, las cerraduras, todo, logramos entrar hasta cerca de la cocina que está cerca de eso, su habitación. Y estaba la puerta cerrada y la puerta era metálica, ya estaba muy caliente. Ese echamos también, pero de la humadera no pudimos llegar hasta ella. Salimos otra vez entre ese interín, yo les llamaba a los bomberos, llamaba a 911, todo. Bueno, cuando por fin decidí... Entraron en una sucesión de horas no muy lejanas, en menos de 24 horas estamos hablando de 7 al menos, con montos realmente millonarios o considerables. Esto ocurría ayer en la zona de Ñemby, violento asalto a un local de cobranzas. Dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos ingresó al local y le intimó al dueño. Aproximadamente 6 millones le llevó. ¿Fueron violentos, comisario? ¿Le agredieron? En ningún momento. Estamos tras las pistas ya de este hecho. ¿Cómo están con la estadística de hechos de robo, comisaría perjudicio al comercio? Y no digo ahora que de repente es mucho, pero de que hay, sí hay. Y como le digo, estamos también con la gente de investigación ahora atrás de ellos. ¿Tienen imágenes de circuito cerrado? Sí, tenemos, así mismo. ¿Se puede ver bien las características de las personas? ¿Se podría identificar a partir de ello, comisario? Y de hecho que por el uso del tapaboca de repente eso nos ayuda, ¿verdad? Pero como nosotros estamos predispuestos también, ¿verdad? Para aclarar estos hechos, porque son gentes que no trabajan, ¿verdad? Y se dedican a perjudicar a la gente. ¿Es la primera vez que se le perjudica a este comercio de esta manera? Y primera vez manifiesta el dueño, sí, así mismo es. Bueno, y en Ñemby también tenemos que hablar de una situación similar. Bueno, hablamos de hechos de inseguridad que dejan al descubierto también la situación que tiene escenario en diferentes puntos del área central. Esto ocurría también más temprano en este importante comercio de venta de biciclos y otros también. Ahí también estaba Judith Colex y nos reportaba las novedades. Llegaron en motocicleta simulando ser. Ellos pensaban eran clientes y uno de ellos bajó, el otro quedó en la motocicleta y estamos viendo las cámaras del circuito a fin de dejar bien los datos, ¿verdad? De tener y ya convocamos a gente especializada en investigaciones criminalísticas a fin de levantar algunos indicios a seguir con este caso. Comisario, ¿la sucursal no cuenta con guardia de seguridad? No cuenta, estamos sin... Y aparentemente es un caso que muy lo que ocurre, ¿verdad? Son cosas que día a día estamos en el trajín diario y
Solo uno se bajó, comisario. Y según manifestaciones de ellos, hasta el momento que solo uno se bajó. Ellos están entre muchos. Lastimosamente no pudieron hacer nada porque se vieron sorprendidos. Y muchas veces eso es lo mejor que pueden hacer también, porque llegar a una de esta gente baja muchas veces con mucha impetuosidad, y lo que ocurrió anteayer en la cartonería. ¿En qué sector agarraron el dinero, comisario? Y según eso estaba en la recaudación, dice, y ahora estamos hablando referente a esa situación. Aproximadamente no saben, te iba a estimar. No, totalmente ningún. Pero sería una millonaria suma, comisario. Desconozco totalmente, le solicitaría que le haga la pregunta a ellos. ¿Es la primera vez que registran un robo en perjuicio de Chacomer? Así mismo. Fiscal Pablo Zárate, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Leslie. Buenos días a la teleaudiencia y a tus compañeros. Bueno, fiscal, ¿qué novedades hay con respecto al hallazgo que hablábamos justamente ayer con usted, que tuvo lugar en la zona de Orqueta? El día de la fecha, en comunicación con los forenses del Ministerio Público, ya tenemos un reporte preliminar al efecto, como se había solicitado, la que se dé prioridad, digamos, al análisis de estas muestras. En ese sentido tenemos el informe de que estas 18 piezas levantadas corresponderían a una persona cuya edad estaría comprendida entre 26 a 44 años. Esa sería entonces la franja etaria para realizar la comparación, digamos, en este caso con los desaparecidos, y lo cual también descarta la posibilidad de relación a otros desaparecidos que tienen mayor edad o menor en todo caso. En igual sentido también, en el mes de febrero se había encontrado un cráneo, la parte superior de un cráneo, a 150 metros del lugar donde hemos levantado estas 18 piezas. De acuerdo al análisis realizado, dicho cráneo corresponde o forma parte, digamos, de estas 18 piezas, se correspondería entonces de la misma persona. En el informe esa es la información actualizada que tenemos. En el informe no le pasan la data de muerte aproximada, fiscal. ¿Cómo? La data de muerte aproximada, el informe no consta de eso, o sea, una aproximación de la... Aún no contamos. Eso, lo que les estoy comentando es la información que acaba de surgir. Solamente ya vamos a conocer en el sentido de que las demás, los familiares de los demás desaparecidos también sepan esa información, ¿verdad? Más datos precisos vamos a tener más adelante. Ahora vamos a seguir trabajando y analizando para poder avanzar en la investigación. ¿Cuántas familias, fiscal, estaban pendientes de estos resultados, teniendo en cuenta la cantidad de desaparecidos? ¿Tienen algún número estimado? Sí, tenemos cuatro familias. 4. Sí. Ahora, por eso, digamos, quedamos con 2 familias. Con 2 familias. Dentro del proceso de investigación. Descartamos 2 familias. Descartan, pero que... no sé si mencionó, perdón que sea reiterativo, pero no se puede determinar si corresponde a femenino o masculino. 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 Eso está confirmado. Confirmado. Bueno, fiscal, nosotros sin dudas estamos siguiendo de cerca esto. Va a ser todo un trabajo investigativo que tomará su curso, pero esperemos tener novedades muy pronto. Así es, estamos para ello. A la orden. Fiscal Pablo Zárate, hablando acerca de las novedades con respecto a estos restos hallados en Orqueta. Reiterar, un hombre de entre 26 a 44 años. Esa es la información que hoy dan a conocer desde la morgue judicial. Minutos pasaron de las 11 de la mañana, temperatura se mantiene, situación de abandono en un centro de referencia en San Antonio. Exactamente, Diego, ¿cuáles son las novedades ahí? Estamos aquí en el Centro de Salud de San Antonio, indudablemente es una referencia para los vecinos, sin embargo, tampoco se escapa de esa realidad de los hospitales que están en ocasiones con algunas carencias. Sin embargo, hay que reconocer un centro de salud tiene otras funciones y generalmente cuando hay complejidad ya se deriva a los hospitales. Doctor Gustavo Ayala, buen día. ¿Cómo están aquí en el Centro de Salud de San Antonio? Buen día a ustedes y a la teleaudiencia.
Nosotros estamos, digámosle, dentro de unos rangos de normalidad de lo que es la ciudad de San Antonio, en el sentido que nosotros somos centro de salud y por ende somos un centro asistencial, digamos, pequeño, donde se brinda atención ya sea pediátrica, clínica médica, ginecobstetricia, a los pobladores de acá, ¿verdad? Tenemos también un sistema de guardia de médicos, de un médico, ¿verdad?, que está 24 horas los 7 días de la semana. También tenemos un sistema laboratorio que funciona por la mañana de lunes a viernes y tenemos también equipo de radiología. Como digo, no estamos internando, porque la pregunta creo que va a ser relacionada con el caso COVID. Se presentan los casos de COVID, se le atienden. Inclusive estamos recibiendo de otros hospitales para que vengan a hacer su medicación correspondiente, los que son ambulatorios, pero no internamos porque la complejidad de nuestro centro de salud no da para eso, pero sí estamos atendiendo, vemos casos COVID, recibimos también, lo que hacemos muchas veces es rescatar al paciente. ¿Qué significa eso? Viene con una dificultad respiratoria, se le pone su oxígeno correspondiente, los medicamentos que corresponden para ello y posterior a ello, si requiere de una internación u otra cosa de esa índole, lo derivamos a un hospital de mayor complejidad. O sea, se lo estabiliza y luego se lo remite. ¿Y cómo están estructuralmente, doctor? La estructura edilicia, medicamentos, ¿cómo están respondiendo en esa situación? Y hasta ahora bien para lo que es, digamos, un centro de salud. Por supuesto que esto, con el correr del tiempo, debe ir creciendo y convertirse en un hospital, pero en cuanto a la edilicia, como te digo, es pequeño y estamos un poco apretaditos, pero eso no implica que no se cumplan los papeles que nos corresponden. O sea, sí, con lo que se tiene, se hace lo que se puede. Así mismo, se hace lo que se puede en el sentido, pero como te digo, estamos medicamentos, nosotros tenemos para los consultorios, tenemos todos los medicamentos antihipertensivos, para la diabetes, para todo eso tenemos, para las urgencias también tenemos, en el sentido de que viene un paciente accidentado, un corte de cualquier índole, se le sutura, tenemos todo eso, lo que no tenemos son los medicamentos de mayor complejidad, digámosle, para la internación. Doctor, ¿sería Ñemby y Villaliza, en este caso, los hospitales más cercanos, donde son remitidos cuando hay complejidad en el caso? Sí, así es. Normalmente ellos son los que nos reciben nuestros pacientes, digámosle, que necesitan ser internados o necesitan ser vistos por profesionales que le correspondan a su patología. Gracias, doctor, muy amable. No, cuando guste. El doctor Gustavo Ayala nos recibió de esta manera. Centro de Salud de San Antonio va quedando pequeño de a poco, atendiendo que la población de la ciudad de San Antonio ha crecido bastante en los últimos años. Estamos hablando de cerca de 100.000 personas y eso implica que con el tiempo también deberían ir mejorando este centro asistencial y elevarlo a otro nivel, al nivel de hospital, porque eso va a colaborar también para descongestionar aquellos hospitales cercanos que se ven actualmente sobrepasados. Reiteramos, esto en ese punto que prácticamente es una réplica de todos los centros asistenciales hoy por hoy en nuestro país, Diego, pero viendo el panorama que complicado era para una comunidad también bastante grande como es la de San Antonio y sus alrededores. Así mismo, y generalmente se realizan los traslados a Ñemby y Villaliza. Entonces estos hospitales que reciben también gente de otras ciudades se ven sobrecargadas. Por eso sería lo más importante equipar los centros de salud del departamento central y elevarlos a nivel de hospital, porque la mayoría de estas ciudades que otrora fueran ciudades dormitorio, hoy ya tienen una dinámica muy particular y diferente de lo que ha sido anteriormente. Totalmente. Bueno, Diego, antes de cerrar y fuera del contexto de la noticia, simplemente felicitarte por tu cumpleaños, que fue el día de ayer, sí. Diego, así que esperamos que hayas pasado súper bien. Realmente, súper bien, alrededor de la familia y, por supuesto, compartiendo de la mejor manera un día de descanso, pero hoy ya estamos firme al pie del cañón. Además, Cerro Porteño en la previa te dio el mejor regalo porque terminaba el partido cerca de las 12
Fue una victoria azulgrana. Y es más, te iba a decir otra cosa, Diego. Creo que cada vez que va a jugar Cerro Porteño, nosotros antes del partido tenemos que hablar de Cerro Porteño, pero una cábala ganamos. Felicidades, Diego. Y vos sabés que una charla muy positiva siempre eso. 2-0, imagínate, contra un equipo copero, América, un equipo con mucha experiencia en Copa Libertadores. Totalmente. Gracias, Un abrazo, Dieguito. Diego. Gran amigo.